así na Severiana Domínguez sa insas montaña fondo y ecologi. Y hay chajo ya na la jala y taza con un sa insatas mota y mamana. La propuesta es innovadora en virtud de que la población sabe que las acciones que están haciendo para el manejo de sus bosques son buenas y adecuadas, pero no sabían cómo medir los impactos. Nuestro esfuerzo no solo se centra en los resultados, sino en el desarrollo, anclaje y acrecentamiento de la capacidad comunitaria para generar y gestionar datos que sirvan como base para la toma de decisiones en materia del manejo forestal y lo que fortalece la toma de decisiones sobre sus tierras forestales, incluida la capacidad de generar y presentar datos forestales científicos, es decir, un empoderamiento comunitario. Mi nombre es Aureliano Andrés Miguel, secretario del Comisariado Ejidal. Fuimos electos el 16 de octubre del año 2018. Representamos el ejido con un volumen de número de ejidatarios 213 ejidatarios actualmente. Nuestro ejido fue fundado el día 6 de febrero de 1968 con una dotación definitiva, con una superficie de 6.988 hectáreas. Nos hemos dado la tarea de conseguir, ahora sí, un proyecto para en beneficio de los compañeros ejidatarios. Le pedimos de una manera respetuosa que trabajemos unidos, de transmitir la información de ustedes con su asesoramiento y también de nosotros, de nuestro ejido hacia los lugares de origen, que este trabajo sea un trabajo de éxito, de beneficio, también conjuntamente con los compañeros que aquí se encuentran con nosotros, que pusieron la mayor parte de su tiempo para realizar estas actividades, para ahora sí seguirlo manteniendo, seguir conservando, seguir protegiendo, por ejemplo, las aves, las maderas, lo que hay en el área de conservación que el ejido cuenta. Nos preocupa a nosotros cuidar todo el medio ambiente para ahora sí respirar un aire puro, que ya no haya más incendios, porque se pueden secar los manantiales. Si nosotros no cuidamos, ¿quién va a cuidar? Todo eso nosotros nos ponemos a pensar, causan mucho daño, matan los animales. Para mí es bueno seguir trabajando, es bueno eso. ¿Por qué? Del futuro de nuestros hijos, algo se les va a quedar, un recuerdo para ellos. I'm trying to ask, for how many people is this the first time they've seen themselves in a video? ¿Cuántas veces les habían hecho una entrevista? Nunca, nadie ha hecho nunca eso, y ustedes se merecen un aplauso para que ahora sí se preocupan también por nosotros, nuestro ejido. Siempre se preocupan. Han estado en conservación, pero nunca tuvieron pruebas de que hacíamos. Pero anteriormente nunca habíamos hecho un trabajo así como este. Porque es la primera vez que anduvimos haciendo este trabajo con todo eso, con herramientas, con el GPS, con el... Ajá, todo eso, pues nunca me ha hecho ese trabajo, pero pues le digo, pues sí, fue bonito, ¿no? Para mí sí. Como ustedes pueden darse cuenta, y los compañeros, pues ahora sí que los que salimos ahí 3 o 4 en la grabación, pues es por primera vez, claro que nos sentimos medio acalambrados, ¿no? Porque pues es por primera vez, pero a lo mejor para la próxima vez ya agarramos más valor, más experiencia y le entramos ahora sí. Pues estamos sintiendo los rezagos de lo que es no conservar en sí, porque hay muchas quemas, hay mucho smog. Si ahorita estamos sufriendo de calor, nos quejamos que no llueve, aquí en Vega, que tenemos 2 ríos a la mano, ¿qué pasará con los pueblos que están más abajo de nosotros? Nuestro trabajo, al ser brigadista, nosotros estamos encargados de la montaña, de vigilar nuestra área de conservación, cuidar lo que es el jaguar, que tenemos ahí un ejemplar muy precioso. Y de hecho contamos también
con diferentes tipos de aves, muy hermosas. 2.600 hectáreas es el ejido. Entonces, de hecho, dentro del ejido se compone una área de conservación. De aquí del ejido Vega del Sol hasta allá adentro son 4 horas de camino. Pues, cada 2 meses nosotros vamos allá arriba a checar, pues, a que todo marche bien, a que no se meta gente a cazar poniendo cámaras trampas. Nosotros damos mantenimiento a la brecha cortafuego 2 veces al año. No hay nadie que nos pague, nosotros vamos con nuestros pocos recursos. Pues. Sí, la conservación tiene mucha importancia. Todo va para la montaña. Y gracias a los árboles que tenemos, nos purifica el aire, nos da vida. Son los pulmones de nosotros mismos y es el pulmón de las aguas. ¿Por qué tenemos rica agua nosotros aquí en Vega del Sol? El llamado Susul. ¿Por qué lo llamamos Susul? Porque es el pulmón de las montañas. De ahí proviene toda esa agua, de ahí proviene toda esa fuente que nace en nuestro pueblo. La certificación yo la veo como un ejemplo a seguir para decir, ustedes están conservando. Bueno, se hace un compromiso donde se va a seguir conservando por tantos años, sin meterse a destruir esa zona, a la cual se le da el certificado que ahí tiene que estar anotada tantas hectáreas, tantas áreas X. ¿Qué pasará dentro de unos 20, 30 años si no le ponemos empeño a lo que es la conservación? Es donde va a haber consecuencias muy graves. Es claro que la pandemia derivada del COVID-19 replantea un manejo sostenible de los bosques y la producción de alimentos, bienes y servicios en armonía con la naturaleza. El regenerar los bosques y selvas disminuirá drásticamente el calentamiento global y la disminución de pandemias actuales y futuras. Gracias por el apoyo.